Ok, muy buenas. El día de hoy mi grupo, el cual está conformado por 3 panelistas, entre los cuales destacan Isaac Santana, Ángel Mario Moronta y yo, que soy Sebastián Díaz, los cuales les vamos a estar explicando más bien qué fue la generación del 48, coloquialmente conocida como 48istas, de que se encargó a nivel literario en cuanto a aportes, cómo surgen los 48istas, qué son los 48istas o generación del 48, características de los 48istas, o sea, qué caracterizó a la generación y objetivos de este grupo. También se les va a estar explicando acerca de los integrantes activos de este grupo o asociación, entre los cuales destacan, como pueden ver en el índice, Máxima Vélez Blonda, Ramón Cifre Navarro, Abel Fernández Mejía, Lupo Hernández Rueda, Juan Carlos Jiménez, Víctor Villegas, Rafael Lara Citrón, Alberto Peña Lebrón, Luis Alfredo Torres, Rafael Valeria Benítez y Abelardo Vicioso. Pero, como dije anteriormente, primero se debe de saber qué son los 48istas, qué fue esta generación, qué fue este grupo. Bueno, se denomina generación del 48 o 48istas, como bien mencioné anteriormente en la literatura dominicana, a la generación literaria histórica de dominicanos nacidos entre 1924 y 1938. Pero con este nombre se conoce propiamente a los poetas de esta generación literaria, más aún a una parte de ellos, a los que principalmente publican por primera vez en 1948 sus primeros escritos en la sección escolar de la revista El Caribe, en ese momento dirigida por María Ugarte, en mayo de 1948, y por esta razón toman el nombre de 48istas al publicar sus primeros escritos en esta misma fecha que caracterizó el comienzo de una nueva etapa. Sus integrantes, esencialmente poetas, son en su mayoría abogados, profesores universitarios o de otras ramas dedicadas a la educación, narradores, dramaturgos, ensayistas, entre otros. La generación del 48 es el resultado de la asimilación de principios, conceptos, simbologías y configuraciones poéticas propias de otros movimientos literarios europeos y latinoamericanos. Para continuar, ahora cito a Ramón Cifre Navarro. Ramón Cifre Navarro nació y murió en la ciudad, Santo Domingo, del 15 de septiembre de 1926 al 27 de noviembre de 1986. Realizó sus primeros estudios en la República de Chile de la Villa de San Carlos. Años más tarde, ingresa a la Escuela Normal de Varones, en la que, un dato curioso, destacan entre sus maestros Pedro Mir, Carlos Curiel, Andrés Avelino, entre otros. Estudió Derecho y pertenece a la promoción del 1951 a 1956. Poeta y periodista, dirigió en una oportunidad la página literaria del periódico El Caribe. Fue codirector de la revista Testimonio, aunque fue un poco bohemio en su juventud. A medida que maduraba de tanto física como mentalmente y también en el campo de la literatura, fue dejando esa ideología, por así decirlo. Entre las obras más importantes o más relevantes de este autor destacan Desde un balcón no comprendido en inventario alguno, como puede ver en la diapositiva, Testimonio, Canción y Definición del alba. También puede ver en la imagen una fotografía del Índice General de Cuaderno Dominicano de Cultura. Es una tesis de la cual nosotros nos basamos para realizar esta investigación, no solo de Ramón Cifre Navarro, sino de muchos autores, no solo 48istas, sino dominicanos en general. Ahora continúo a hablarles sobre Rafael Lara Citrón. Doctor en Derecho de la Universidad de Santo Domingo, fue un poeta, cuentista y uno de los miembros más destacados de la generación del 48. Fue reportero, manteniendo algo que se ha perdido mucho en la actualidad en las revistas o en los periódicos, y es una columna de noticias culturales
algo que realmente mantuvo en su época en su época de escritura. Chilito, como lo decían sus amigos, fue un bohemio a su manera. Vivió intensamente sus últimos años, alejado un poco del mundo literario. Sus extraños versos aparecen en diversas antologías. Sin embargo, solo publicó 2 libros: Huida en 1954, Narraciones, y el poemario Alabanza a la Memoria en 1956. Algunos de sus poemas más importantes son Lluvia, Sistemas del Destino, Vestigios de la Noche, Saturación de Job, Ofrenda y Después. Y por último procederé a hablarles de Víctor Villegas, poeta, ensayista, abogado y profesor universitario, considerado como uno de los miembros más importantes de la generación del 48 o de los 48istas, compartiendo espacio con los distinguidos poetas Rafael Valera Benítez, como se habló anteriormente, Lupo Hernández Rueda, Abelardo Vicioso, Máximo Avilés Blonda, Ramón Cifre Navarro y Luis Alfredo Torres, quienes además se reconocen como continuadores de la poesía sorprendida. Víctor Villegas figuraba entre los más dotados del grupo. Villegas se doctoró en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo e impartió durante 2 décadas la Cátedra de Literatura Dominicana. Fue jurado en concursos literarios celebrados en el país y delegado a congresos literarios nacionales e internacionales. En 1982 recibió el Premio Nacional de Poesía por su obra Juan Criollo y otras antielegias. Hola, mi nombre es Ángel Mario Moronta Castillo y yo les voy a hablar sobre las características, los objetivos y 3 de los integrantes de los 48istas. Entonces, para empezar con las características, tenemos el rechazo de la escritura automática de otros procedimientos surrealistas puestos en boga por la poesía sorprendida. La literatura debía tener un contenido testimonial, moral y humano, debía estar comprometida con los problemas sociales. Ese compromiso social y político se caracterizaba por una profunda preocupación por las problemáticas sociales y políticas de la República Dominicana durante la dictadura de Rafael Trujillo. La búsqueda de la identidad dominicana. Exploraban temas relacionados con la cultura, la historia y la identidad nacional, buscando definir lo que significa ser dominicano. Estaba la innovación formal. Experimentaron con nuevas formas poéticas, de lenguaje y recursos literarios para expresar sus ideas de manera original y creativa. Por último, pero no menos importante, está el lenguaje sencillo y directo. Utilizaban un lenguaje claro y accesible para conectar con el público lector y transmitir sus mensajes de manera efectiva. Ahora, hablando del objetivo, en palabras resumidas y palabras simples, el objetivo principal de la generación del 48 era renovar la poesía dominicana y crear una literatura comprometida con la realidad social y política del país. Buscaban superar la poesía tradicional, incorporar nuevas tendencias, crear una voz propia, denunciar las injusticias y promover el cambio social. Si nos vamos ahora a 3 de los integrantes que me tocaron a mí, tenemos a Abel Fernández Mejía. Nacido el 17 de abril de 1931, fue un abogado, narrador, poeta y profesor universitario perteneciente a la generación del 48. Fue el primer asesor que tuvo el taller literario César Vallejo. En su etapa de creación, según lo confirmó Miguel Jiménez, miembro de la entidad literaria que murió tristemente el 24 de mayo de 1998. Buenas noches, mi nombre es Isaac Sultán y yo voy a hablar de cómo surgen los 48istas. La régimen 48ista se caracterizó por la represión política, la violación de los derechos humanos y el control férreo sobre todos los aspectos de la vida social. La libertad de expresión y la libertad de asociación estaban severamente restringidas. Y cualquier tipo de disidencia era duramente reprimida. Este grupo de escritores emergió en el contexto marcado por la dictadura del expresidente Rafael Trujillo, que ejerció un control férreo sobre el país desde 1939 hasta su asesinato en 1960. La generación del 48 se caracterizó por un compromiso, por su compromiso social y político, buscando reflejar sus obras
sus obras La realidad dominicana bajo la dictadura y Luchar por la libertad y la justicia. Gracias. Ahora, en esos momentos, voy a hablarles sobre uno de los personajes que tuvo un mayor desempeño durante la generación del 48, que era Máximo Aviles Bluma, que fue un poeta y dramaturgo de la República Dominicana. Estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde tuvo sus títulos de licenciado en Filosofía y Letras en 1953 y un doctorado en Derechos en 1955. En esa misma universidad dictó durante varios años cátedras de Historia Dominicana y Literatura y se desempeñó en los cargos de director de teatro del Experimental Universitario, director de la Extensión Cultural y director del Departamento de Relaciones Públicas Internacionales. Eso ha sido todo de nuestra parte. Esperamos que la exposición, la explicación haya sido de su agrado y realmente esperamos que hayan aprendido algo de los 48istas o la generación del 48.